No hay duda de que los narcotraficantes y funcionarios de alto rango en México han estado en la cama por años. Cierro comillas. Es una opinión que no mía. Fueron las palabras del director de la DEA, Terry Cole, pronunciadas en mayo de este año. Pues esas palabras siguen resuene y resonando a todo lo alto. Hay un nuevo capítulo de esta historia que hoy les quiero contar. La polémica ahora volvió a estallar porque el presidente Donald Trump reposteó en estos días la columna de un periodista de Estados Unidos, Bill O'Reilly. Y el texto, la verdad es que va más allá de la simple crítica. Es una confrontación directa contra el gobierno de México, de nuestra estrategia contra el narcotráfico y en particular contra nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum. ¿Qué cosas dijo? Pues les leo algunos fragmentos que me parecieron los más significativos para que vean lo que dijo, pero además, cómo lo dijo. México no es amigo de Estados Unidos. Su gobierno ha sido corrupto durante décadas, lo que ha provocado un aumento de los asesinatos y del narcotráfico internacional. Esto no es una opinión, es un hecho. La actual presidenta de México, la socialista Claudia Sheinbaum, no permite la entrada de las autoridades estadounidenses a su país. Culpa a los adictos estadounidenses y al contrabando de armas por el problema de México, un argumento absurdo. Deje de poner excusas, señora. El principal problema es la propia Sheinbaum. Tenga valor, señora presidenta, haga lo correcto por una vez. Cierro comillas. Híjoles, esas fueron las palabras durísimas de Bill O'Reilly. Y ustedes juzgarán si están de acuerdo con el mensaje y con el tono de lo que dice. Pero lo cierto es que el texto cobró relevancia porque fue retomado por el presidente Trump. Lo reposteó tal cual. Y a su vez, la presidenta Sheinbaum respondió diciendo que México es amigo de todos y destacó una vez más sus resultados en materia de seguridad. Pero la polémica no termina ahí, porque la respuesta de la presidenta solamente desató una nueva embestida por parte del periodista Bill O'Reilly, quien ayer de nuevo se dejó ir y con todo en su programa de televisión. Vamos a escuchar lo que dijo. I tell you, boy, I really have to tell you, that's one of the dumbest things I have ever heard. We're all friends with everyone, including your cartels, apparently. Apparently you're big buds with them. All right, the level of corruption in the Mexican government, because the cartels basically say, look, take the money or we'll kill your family. But they're going to take the money. The Sheinbaum is smiling. Oh, we're friends with everybody. Not our friends. Not us. Okay? And most Americans, okay, I'm not going to Mexico. Why would I do that? I'm not afraid to go. I've been to every province in the country. But why would I put any money into this system? It's a dangerous place, and it's killing Americans. Now, Sheinbaum had to respond to my message of the day. She had to, because Trump put it out and went all over the world, and people are going, yeah, that kind of makes sense. How come you're not doing anything about it, lady? And the reason she's not doing anything about it is because she's afraid. Y puede no gustarnos el tono del mensaje, y podemos matizar algunas de sus ideas e incluso estar en desacuerdo con ellas. Pero lo que no podemos hacer es ignorarlo, porque así como piensa este hombre, piensa el presidente Donald Trump y buena parte de su gabinete y la gran mayoría de sus seguidores. Y son esas ideas las que están provocando este tsunami de presiones, sanciones, castigos, amenazas, aranceles operativos desde Estados Unidos hacia México.
¿De qué les estoy hablando? Bueno, pues de Rocha Moya, de Enrique Insunza, de Gerardo Mérida. ¿De qué estamos hablando? Pues de 5 acusaciones penales del Departamento de Justicia contra el Cártel Jalisco, recompensas por más de $100 millones contra sus líderes criminales, retiros de más de 60 visas y, de paso, una bomba para la economía mexicana: la suspensión de las importaciones de aguacate debido a la situación de inseguridad que se vive en el estado de Michoacán. Personalmente, yo no creo que la presidenta Claudia Sheinbaum le tenga miedo ni a los carteles, pues ni a nadie. Ha habido un cambio innegable en la estrategia de seguridad, pero también es innegable que lo que más incomoda es que ese cambio tiene un límite. Están dispuestos a llegar hasta abajo, hasta el último rincón del país, pero hasta el momento no parecen estar dispuestos a llegar hasta arriba, no que las escaleras se barren de arriba hacia abajo. ¿Ustedes creen que todos los gobernadores, que todos los secretarios de Estado, que todos los legisladores federales estén limpios? ¿Ustedes creen que si la Fiscalía no se pone a investigar es por algo? Porque quizás si se pusiera a investigar podría no solamente encontrar a un solo político de alto nivel vinculado al crimen organizado, sino a varios, ¿no? ¿De verdad no hay pruebas contra nadie, ninguno de ellos? ¿O será que ahí sí, pues prefieren ni hablar de eso y no tocarlos? Yo no opino, solo hago la pregunta. Primer acto. En un operativo sorpresa, el ejército mexicano abatió a Nemesio Ceguera Cervantes, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, gracias a información provista por agencias de inteligencia de Estados Unidos. Segundo acto. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó un bombardeo de sanciones financieras a más de 50 empresas y a delincuentes ligados al cártel Jalisco. Además, reveló la nueva estructura criminal del llamado Cártel de las Cuatro Letras y puso en la mira a su nuevo líder, que es nada más y nada menos que el hijastro del Mencho. Es un hombre, 41 años, llamado Juan Carlos Valencia González, conocido en el mundo criminal como el Pelón y el 03. Tercer acto. El Departamento de Estado del presidente Donald Trump anunció recompensas por más de $100 millones en contra de la cúpula criminal del cártel Jalisco, mientras que el Departamento de Justicia lanzó 5 nuevas acusaciones penales. Luego de estos 3 actos, ¿cómo se llamó la obra? Todos los caminos de la Casa Blanca llevan a la guerra contra lo que ellos llaman narcoterrorismo. Pero estamos viendo un giro, un punto de quiebre. En los años pasados, el enemigo público número 1 de la DEA y de la justicia estadounidense se llamaba Cártel de Sinaloa. El Chapo Guzmán y el Mayo Zambada representaron lo que en su momento representó Pablo Escobar. La cacería de brujas estaba situada en Culiacán, Badiraguato y en el Triángulo Dorado. Esta guerra no se ha detenido. Les pongo un ejemplo. Apenas esta semana se aplazó la audiencia judicial en contra de Gerardo Mérida Sánchez, el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, acusado de aliarse con los Chapitos. Acuérdense que él fue y se entregó solito. ¿Qué significa esto? Que se haya trazado la audiencia, pues que es muy probable que Gerardo Mérida esté negociando con las autoridades allá en Estados Unidos. Es muy probable que les esté contando la película completa de su alianza con los Chapitos y del secuestro del Mayo Zambada y las historias secretas detrás del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador Insunza. Así es que esa historia no solamente no ha terminado, parece que apenas comienza. Pero, como les adelantaba, también es cierto que hay muchos elementos para hacernos pensar que Estados Unidos ya tiene un nuevo objetivo primordial. Por eso ya les preguntaba yo cómo se llamaba la obra.
Vean ustedes. Today, the Department of Justice, in coordination with the Homeland Security Task Force, announced the unsealing of 5 separate indictments against high-ranking CJNG leaders. We're also announcing today with the State Department more than $100 million in rewards for information leading to the arrest of not only the 5 that were just unsealed today, but 3 indicted, previously unsealed cases against additional CJNG. El día de ayer, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una nueva batería de acusaciones, de sanciones contra el cártel Jalisco Nueva Generación. No solamente se elevaron las acciones, sino que también se elevó el tono, porque el anuncio llegó, pues nada más y nada menos que del hombre poderoso del gobierno americano, solamente después del presidente Trump, el más poderoso, el hombre detrás del golpe contra el dictador Nicolás Maduro en Venezuela, el hombre que está planeando sacar al régimen castrista de Cuba. Supongo que ya saben de quién les estoy hablando. Resulta que en un post en sus redes sociales, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció lo siguiente. Estados Unidos está persiguiendo, desmantelando y destruyendo el cártel Jalisco Nueva Generación. Se ofrecen recompensas por más de $100 millones por información que conduzca al arresto o a la condena de sus líderes y asociados. Asimismo, se imponen restricciones de visa a 65 personas y se revocan 26 visas de familiares y asociados de personas vinculadas al cártel. Y cierro comillas de este anuncio hecho por Marco Rubio. 2,000 millones de pesos en contra del cártel Jalisco dejan muy claro que estos no están jugando. Es la segunda vez en 2 semanas que lanzan un golpe de este tamaño. 25 millones de dólares por Juan Carlos Valencia González, que son como 500 millones de pesos. Es una cifra enorme, la misma con la que llegaron a pedir a criminales como Osama Bin Laden, Saddam Hussein o Nicolás Maduro. Después, 15 millones de dólares por Gonzalo Mendoza, a quien llaman el Sapo. Lo mismo que para Audias Flores Silva, el jardinero. Y la lista es larga. A todos los acusan de traficar cocaína, fentanilo, heroína y metanfetamina. Y además les decía, les cancelaron las visas a 65 personas cercanas y familiares de líderes del cártel Jalisco. A ver si no se colaron también por ahí los nombres de alguno que otro funcionario. Y por si fuera poco, la Embajada de Estados Unidos decretó una suspensión temporal de actividades en Michoacán debido a la crisis de seguridad que se vive en el estado. Y esto tiene un impacto enorme en la economía de la región porque significa que se detienen las exportaciones de aguacate porque los inspectores dejan de trabajar. Los productores de aguacate no solamente tienen que enfrentar las extorsiones y la inseguridad, sino que se quedan pues sin poder mover su mercancía. Y esto por supuesto que no es mera coincidencia, que Michoacán sea precisamente una de las zonas de mayor influencia del cártel Jalisco Nueva Generación. Así es que, primero, la guerra fue en Medellín. Después, años después, en Culiacán y sus alrededores. Hoy la Casa Blanca ha dejado que Michoacán y Jalisco encabecen sus prioridades. En la lista estuvo Escobar, Caro Quintero, El Chapo, El Mayo, El Mencho. La Casa Blanca ahora va por el sucesor, Juan Carlos Valencia González. Ese es el nombre. Esta noticia que les voy a contar, no creo que haya caído muy bien, que digamos, en Sinaloa, en Michoacán, en Jalisco, en Tabasco, y así podría seguirme. Esta noticia habrá dejado sin dormir a más de uno.
Y ahí les va por qué. Y es que parece que ahora sí van por ellos. El presidente Donald Trump ya tiene un nuevo zar contra el terrorismo. Se llama Jake Layton y fue confirmado recientemente por el Senado de los Estados Unidos como nuevo director de Inteligencia Nacional. Y puede que el nombre de Jake Layton no nos diga mucho, pero ¿saben quién sí que lo conoce? El dictador venezolano Nicolás Maduro, porque fue precisamente Jake Layton el encargado de armar la investigación de narcotráfico que permitió el arresto de Maduro. ¿Y saben quiénes también conocen muy bien a Jake Layton? Les doy unos nombres, a ver si les suenan, pues. El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. El senador sinaloense, Enrique Insunza. El exsecretario de Seguridad Estatal, Gerardo Mérida, y sus otros 7 amigos que los acompañan, acusados todos de narcoterrorismo. Todos ellos fueron investigados por Jake Layton, quien era, hasta hace muy poco, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York. No solo era el fiscal más poderoso del Departamento de Justicia, sino que fue el encargado de hacer las investigaciones en contra de los narcopolíticos de México y de América Latina y de los carteles que hoy son considerados organizaciones terroristas como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo, el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha. Imagínense cómo se recibió esta noticia en Badiraguato, o en Villahermosa, o en la Tierra Caliente allá de Michoacán. Imagínense qué puede estar pensando o sintiendo Rubén Rocha Moya, ahora que sabe que el hombre que lo está acusando de traficar drogas y armas y de hacer un fraude electoral con los chapitos a cambio de impunidad, ahora es el nuevo director de Inteligencia Nacional del país más poderoso del mundo. Lo que antes podía desacreditarse como un tema de una fiscalía, nada más ahora que se va a convertir en una política nacional de inteligencia. También habría que preguntarse cómo se recibió la noticia en Palacio Nacional, porque la presidenta lleva meses exigiendo pruebas, diciendo que no hay pruebas, justificando la impunidad en este affair Sinaloa a causa de la falta de pruebas. ¿Y saben ustedes quién fue el encargado de reunir las susodichas pruebas y quién las puede tener en el cajón de su escritorio, listas para usarlas cuando se ocupe? Este hombre, Jake Layton. Además, la presidenta también lleva meses minimizando las acusaciones contra Rocha Moya, diciendo que no provienen del gobierno de Estados Unidos, sino que vienen ahí de una oficinita de Nueva York, lo cual, por cierto, es absolutamente falso. Bueno, pues vale la pena repetirlo. El hombre que antes despachaba en esa oficinita, Jake Layton, ahora es director de Inteligencia Nacional. ¿Y saben cuál va a ser la chamba de Jake Layton? Bueno, pues tiene que coordinar a las 18 agencias de seguridad de Estados Unidos, entre ellas, por supuesto, la CIA, el FBI, la DEA, la Agencia de Seguridad Nacional y distintos organismos militares. En otras palabras, este tipo que acusó a Rubén Rocha Moya ahora tiene que coordinar a todas estas agencias que se están, miren, así frotando las manos, relamiendo los bigotes por desarticular a los carteles, por agarrar a los narcotraficantes y a los narcopolíticos de nuestro país y, si me apuran, por hacer operativos en incursiones en México, Así es que si antes era difícil defender la soberanía y la integridad territorial de México, imagínense ahora con este tipo de personajes que no se tocan el corazón, por nada del mundo. Porque además hay otra cosa. Jake Layton es amigo y es un hombre de todos
todas las confianzas del presidente Trump, quien celebró su nombramiento con un post en sus redes sociales. Todo esto es para decir que no es falso lo que han afirmado el expresidente López Obrador y la presidenta Sheinbaum, en el sentido de que el presidente Trump no está al tanto de estas acusaciones y operativos contra los carteles y los narcopolíticos mexicanos. ¿No es cierto esto que dicen? Para nada, sí está al tanto. ¿Se acuerdan que AMLO dijo que a Trump lo estaban mal aconsejando sus asesores, a los que calificó de paleros, manipuladores, vividores, ladrones, tinterillos, filibusteros, no me acuerdo qué tantos otros calificativos usó, trepadores, no sé cuántas cosas más? En lo que pueden tener razón tanto la presidenta Sheinbaum como López Obrador es que estos ataques pueden tener un tinte político, porque Trump ha venido presionando a casi todos los gobiernos de izquierda del continente: Cuba, Colombia, Venezuela, Argentina en su momento, y ¿por qué no?, también México. Pero el nombramiento de Clayton deja claro que el presidente Trump sabe perfectamente lo que está haciendo, que nadie lo está manipulando, que la estrategia es suya y que está diseñada, sellada y avalada por la Casa Blanca. Lleva su sello. Y eligió a su enemigo, que son los grupos narcoterroristas de América Latina. Y parece que viene y con todo por ellos. Yo soy Adela Micha.